Quisiera iniciar este video con una pregunta para todos los veteranos relojeros que hay aquí. ¿Recuerdan cómo inició todo? Algunos lo recuerdan más que otros, pero definitivamente todos tenemos una idea de ese momento en el que nos picó o nos mordió la enfermedad de los relojes y empezamos a coleccionar. Esa sensación extraña de cuando empezábamos a investigar y no estábamos muy seguros a lo mejor de lo que hacíamos. Es por ello que es muy, pero muy común que al momento de mirar hacia atrás encontremos una serie de errores que hemos cometido al momento de adquirir algunas de nuestras piezas y al disfrutarlas. Hay una multitud de testimonios, los cuales les invito a dejar en la sección de los comentarios sobre esos errores, algunos grandes y otros pequeños, que cometimos todos en nuestro inicio en el camino del coleccionismo de relojes. Quiero que aquí abajo en los comentarios lo consideren como una guía en la que pueden dejar consejos para todos aquellos que cada día entran a este bonito mundo de coleccionar relojes, que ojalá aprendan de nuestras experiencias, incluyendo por supuesto las de ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo construir una colección, pero no desde los típicos puntos de cuántos relojes hay que tener o de cuáles marcas o estilos, sino desde un punto de vista más introspectivo, con el fin a lo mejor de dar una idea a todas esas personas que me preguntan todos los días cómo iniciar en el mundo de los relojes para que disfruten al máximo de este increíble viaje. El video se divide en 5 puntos ordenados, con los cuales seguro la mayoría nos veremos reflejados para bien y que a lo mejor incluso a los más veteranos les podría ser de utilidad. Vamos entonces con el punto número 1. Conócete a ti mismo. Comencemos con algo que por su mención excesiva tiende a sonar como a filosofía barata. En el ámbito relojero podemos decir con tranquilidad que en la variedad está el placer. Y aunque es cierto que la cantidad de relojes que existen hoy en día es tremendamente amplia, cuando comienzas a coleccionar puedes llegar a sentirte abrumado por la cantidad de oferta que hay en el mercado y es fácil dejarse seducir, por no decir engañar, por muchísima publicidad que hay y los precios llamativos. Es por ello que antes de siquiera ver el primer reloj, tenemos que estar muy conscientes de quiénes somos. Por ejemplo, tenemos por un lado a Juan. Juan es un estudiante de Derecho que está por terminar su carrera. Quiere entrar a trabajar en un bufete de abogados y está muy consciente. Tiene una inquietud de su imagen personal, ¿no? Quiere dar una buena impresión y quiere encajar en el ámbito en el que se va a desarrollar. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, a Carlos, un profesionista ingeniero cuyo trabajo es mayoritariamente de campo, entonces utiliza un viejo reloj digital para desarrollar su trabajo. Sin embargo, tiene periodos de descanso en los que sale con amigos, hace planes a lo mejor y que tiene una vida social relativamente activa. Ambos, Juan y Carlos, están buscando un reloj. Claramente no sugeriríamos el mismo reloj para Juan, que está por salir de la escuela empezando a trabajar en un bufete de abogados, que para Carlos, que está buscando relojes para utilizar más en sus periodos de descanso, de esparcimiento en su vida social, como parte de una imagen personal que quiere desarrollar. Es por esto que es muy importante que antes de siquiera considerar el primer reloj tengamos en claro cuál es nuestro entorno social, cuál es nuestra profesión, cuáles son nuestros hobbies y nuestras pasiones en general, y en qué circunstancias queremos utilizar ese primer reloj, que será el primer paso en a lo mejor una amplia colección. Aclaro, por supuesto, que al final cada quien puede adquirir los relojes que quieran, ¿no? Puedes ser un deportista profesional y tener una colección de relojes formales y ser perfectamente feliz con ellos, aunque te la pases con ropa deportiva el 99% del tiempo. Pero uno de esos errores que muchos solemos cometer y reprocharnos en el hobby relojero es el de tener relojes a los cuales les damos muy poco uso o a lo mejor ninguno. Y es que no son compatibles con nuestro día a día. La mejor forma de iniciar una colección es con un reloj al que le daremos un uso generalizado. Es el reloj más versátil para mi estilo de vida. Un reloj que podemos disfrutar intensamente y que será una herramienta más que un accesorio. Una herramienta no solo para medir el tiempo, sino también una herramienta para el autoconocimiento.
Pensemos en ese primer reloj que todos tuvimos. ¿Estábamos cómodos con él? ¿Todavía lo tenemos con nosotros o se dañó rápidamente? A lo mejor nos dimos cuenta de que no era nuestro estilo favorito. Tal vez fue solo un capricho. ¿Era un reloj pensado o simplemente fue un impulso? Sin duda, lo que empieza bien termina bien. Y por ello, el saber quiénes somos nos va a dar pie a tener un reloj que va acorde con nuestro camino y que seguramente avivará esa llama relojera que todos llevamos dentro. Segundo consejo, no te dejes engañar. Otra frase que es súper cliché, pero que tiene algo de cierto, aunque bien puede ser ambigua. Cuando alguien se interesa por los relojes y piensa en voy a formar una colección de relojes, muchos lo primero que hacemos es entrar a Google y escribir cómo empezar una colección de relojes, cómo adquirir o hacer una colección de relojes, ¿no? Y lo primero con lo que nos topamos son artículos de revistas, muchas de ellas especializadas en relojes, por lo que te generan confianza, pero después empiezas a leer los artículos y te empiezas a desanimar y a deprimir un poco, ¿no? Porque suelen dar la idea, esos primeros resultados populares, de que para tener una buena colección de relojes hay que gastar miles y miles de dólares, ¿no? Lo cual, si están en este canal, pues ya saben que no es cierto. Empiezan a hablar de inversión y de historia y de lujo, y puede ser no nada más abrumador, sino para muchos tremendamente decepcionante cuando hablamos de temas de precio, ¿no? Por otro lado, también existe una trampa que solemos toparnos, esos relojes que todo coleccionista debe tener, ¿no? Si bien pueden ser piezas clásicas y reconocidas que son del agrado de muchos, pues claramente un reloj no puede gustarle a todo el mundo, ¿no? Entonces muchas veces también adquirimos esos primeros relojes que todos debemos tener y nos damos cuenta que simplemente no son para nosotros. Para lidiar con esto, lo mejor es primero aplicar el primer consejo de este video, que es conocerte a ti mismo, saber para qué quieres el reloj y cómo lo quieres usar. Y después, en lugar de buscar así como en general cómo iniciar una colección, lo mejor es hablar con personas que ya llevan tiempo en el mundo de los relojes y que además tengan una vida o ciertos aspectos de la personalidad comunes a nosotros, ¿no? Es mucho más enriquecedor entrar a redes como YouTube, como aquí en los comentarios, como en nuestra página de Facebook, como en el foro que tenemos, para hacer preguntas, para informarse, para ver qué dicen otros coleccionistas de relojes. Y creo que hay mucha mejor información ahí, mucho más realista y mucho más práctica que buscar en esos artículos de revistas o de sitios de internet especializados en relojería. Aquí en el canal es muy común ver en los comentarios siempre una infinidad de preguntas de personas que preguntan por un reloj o una marca en particular. Y aunque no les puedo contestar a todos, siempre es interesante ver cómo muchas veces alguna otra persona que ya tiene conocimiento de ese modelo o de esa marca y es un usuario normal como todos nosotros, entra y da su consejo a esa persona, muchísimas veces resultando en un amable agradecimiento. Al final somos una comunidad y lo mejor que podemos hacer para mantenerla es integrar a otras personas y guiarlos a los que apenas están dando esos primeros pasos. Creo que no hay nada peor, ni en este hobby ni en ningún otro, que estos snobs como los que vimos en este video, que en vez de abrir los brazos y educar a los que son nuevos en esto, pues los juzgan y al final los terminan por desanimar con juicios o con sugerencias que simplemente no son prácticas o no son alcanzables para todos. Si bien las sugerencias que vamos a encontrar muchas veces sobre las marcas famosas y los modelos famosos sí son útiles porque al final están comprobados, creo que siempre es importante tomar esos consejos con un poco de escepticismo, pensando en, bien, es un reloj que sé que es confiable, de una buena marca, pero qué tan adecuado es para mí, ¿no? Al final no podemos tornar el proceso en un prueba y error, ¿no? Donde voy a ir comprando todos los relojes hasta encontrar uno que me quede, por lo que tomarse el tiempo es algo que definitivamente vale la pena. Consejo número 3, no te dejes llevar. El punto en el que estoy seguro de que todos, absolutamente todos fallamos, es este.
apresurarse a formar una colección o dejarse llevar por un buen precio es un típico error de coleccionista. Pero no es imposible evitarlo y es una cuestión de establecer metas. Cuando ya tienes una cierta cantidad de relojes que disfrutas plenamente, es normal como trazarse un camino o un punto al que queremos llegar. Algunos se especializan en relojes de aviador, otros en divers o relojes formales, algunos en relojes vintage, otros de marcas nuevas, otros de marcas reconocidas, algunos suizos, otros japoneses. Al final, cada quien va a descubrir qué es lo que más le emociona y apasiona y va a ir orientando su colección hacia eso. Definitivamente es algo positivo, algo deseable, que con el tiempo vayamos aclarando qué es lo que más nos gusta y qué es lo que queremos y qué es lo que más nos satisface de este hobby. Entonces, por ejemplo, vamos a decir una persona que ya ha definido cuál es como su camino. A lo mejor vamos a decir que colecciona G-Shock. Entonces, toda su colección está enfocada en G-Shocks. Quiere un G-Shock edición limitada, especial, inalcanzable, caro. Y entonces se está ahorrando para adquirir ese reloj. Sin embargo, un día se topa con una fantástica oferta de un reloj formal, de una marca reconocida. El reloj a lo mejor también es una edición limitada y dice, todas las colecciones deben tener un reloj formal, ¿no? Entonces a lo mejor vale la pena que adquiera este, porque si lo dejo pasar a lo mejor es una oportunidad que se me va. Entonces toma el riesgo y adquiere ese reloj y lo recibe y se lo pone y se da cuenta que los relojes formales no son lo suyo. Entonces siempre es importante tener en mente, considerar bien qué queremos, quiénes somos, cómo es nuestra colección y para qué queremos los relojes, ¿no? Al final también es algo personal. Yo quiero relojes para usarlos, para disfrutarlos porque me gustan, porque son raros o distintos o nuevos o viejos o hay algo en el reloj que me gusta, pero al final siempre la intención es usarlo. Consejo número 4. Establece metas. Para desarrollar el punto anterior, si ya sabes qué tipo de reloj usas más o te gusta más y te obsesionas con aquel reloj de precio a lo mejor algo elevado, pero que es una gran muestra de ese gusto en particular que tienes, pero nunca lo obtienes y ni siquiera es por tema de dinero, ¿no? Porque ahorrando pudieses llegar a esa meta. Lo que pasa es que estás acumulando y es que a pesar de que no hay un número máximo o establecido de cuántos relojes debe tener una colección, con el tiempo la mayoría de nosotros acumulamos un montón de ellos. Y bueno, no hablo de todos. Conozco personas que tienen más de 300 relojes en una colección y son muy felices. Y también conozco esos extraños seres que tienen una colección de un reloj y también son muy felices. Pero bueno, por ejemplo, si tus relojes favoritos son los relojes diver o de buceo, en realidad necesitas o es bueno tener 30 de ellos y nunca tener esa pieza que siempre has añorado. Yo pensaría que a lo mejor es mejor tener 10 excelentes piezas, incluyendo ese reloj que siempre has deseado, en vez de tener 30 que te gustan, pero que no son ese sueño. Y creo que con el tiempo, en mi opinión, lo mejor es trazar una meta y tener un plan para llegar a ella. Ahora, como dije, todo es cuestión de personalidad. Yo no soy así. Yo prefiero más variedad y no me preocupo tanto por relojes de lujo. Al final todos dan la hora y la satisfacción para mí está en la diversidad, ¿no? A mí me genera placer poder usar un reloj distinto cada día del mes, pero no todos son así y creo que en general la mayoría van a encontrar mayor satisfacción en ese trayecto de tener paciencia y de ahorrar y de llegar a ese reloj que todos han soñado. Además, a veces ni siquiera es necesario tener un reloj para disfrutarlo. Todos disfrutamos de ver y de leer de muchos relojes, tanto en este canal, espero, como en otros medios. Pero no necesariamente tenemos que tenerlos todos ellos para apreciarlos, para emocionarnos y para disfrutarlos. Hay relojes que personalmente me fascinan, me encantan, me parecen bellos, me parecen de fantástico precio y calidad y jamás los compraría yo. ¿Por qué no? Volviendo al primer punto, no son de mi estilo,
no van con mi estilo de vida o mi personalidad, o simplemente no es algo que queda conmigo, pero eso no quiere decir que no los admire y los aprecie y los disfrute. Entonces, cuando vean un reloj y se enamoren perdidamente de él, yo diría que lo mejor siempre es tomarse una pausa, apreciarlo, admirarlo, y si después de cierto tiempo los siguen deseando, pues entonces ya pueden decidir si adquirirlo o no. Al final creo que tanto en el hobby de los relojes como en la vida en general, la impulsividad, aunque nos genera gustos a corto plazo, no necesariamente nos va a generar una satisfacción a largo plazo. Quinto y último consejo, investiga y goza del aprendizaje. Para terminar esta lista, el punto que creo que es el más valioso de todos. Si somos felices coleccionando pisapapeles o relojes chinos, eso es lo de menos mientras seamos felices. La alegría de este y cualquier hobby es el aprendizaje, y algunos ejemplos personales. Aprendí sobre la carrera espacial, por ejemplo, gracias a la relojería y piezas tan significativas como el Speedmaster de Omega, el Lunar Pilot de Bulova, el Gagarin de Sturmansky. Aprendí sobre aparatos de buceo, sobre el trabajo cinematográfico de James Cameron y Jacques Cousteau. Además, puedo casi recitar de memoria los años en los que se crearon los primeros relojes de cuarzo, gracias a la historia de Seiko. Puedo hablar de la dureza del zafiro o de la vida media de una pieza de acero inoxidable. Y todo esto es gracias a mi interés en los relojes, ¿no? Los relojes son algo tan amplio que se ha relacionado con prácticamente todas las partes de la historia humana de los últimos 300 años. En la ciencia, en los deportes, en el entretenimiento, en la cultura popular. Claramente hay temas ahí de mecánica, desarrollo de materiales, precisión. Es un mundo tan complejo que hay mucho que aprender y hay mucho de cómo enriquecernos a través del hobby. Personalmente procuro que en este canal siempre encuentren algo de aprendizaje más allá de los relojes y las especificaciones de cada uno, estrictamente hablando. Por eso hemos hablado de temas como aviones, cine, guerras, la tecnología de punta, y todo esto gracias a este pequeño y maravilloso instrumento que llevamos sobre la muñeca. Espero que tengan el corazón renovado de amor por la relojería después de esta plática. Espero que salgan a las calles, compartan la buena palabra de la relojería, que compartan estos videos si les gustan, que inviten y que den la bienvenida a todos los que pregunten y se acerquen con curiosidad a este bonito mundo de los relojes, y que todos sigamos enriqueciéndonos juntos de todo lo que hay por ver y aprender. Gracias a todos por tomarse el tiempo de ver este video, en especial gracias a mis patreones que con su generoso apoyo hacen posible este canal y este tipo de videos. Si les interesa unirse a Patreon, lo pueden hacer en reloj.ro/Patreon. Es todo por ahora. Gracias otra vez y nos vemos a la próxima.